Ocho mitos sobre los caballeros de la Edad Media. A falta de retroceder en el tiempo, la mejor manera que tenemos la mayoría de nosotros para tener una idea de cómo eran las batallas en el pasado es mirando televisión y películas. Desafortunadamente, ambos han generado una serie de conceptos erróneos sobre los conflictos militares que sucedían en la Edad Media. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Número 8. Los caballeros eran honorables. La mayoría de nosotros pensamos en los caballeros como personas honorables, dado que de ahí proviene el concepto mismo de caballería. Este mito a menudo se ha reforzado en libros y películas, en particular en lo que se refiere a cualquier cosa de leyendas artúricas, Sir Lancelot, Sir Galahad, Sir Gawain, y todos los demás eran hombres corteses y honorables. Pero la realidad era que los caballeros a menudo eran solo hombres con espadas. Eran músculos, contratados, que tenían la habilidad y el deseo de lastimar a otras personas si así lo querías. Un hombre armado a caballo en la época medieval no era muy diferente de un tanque hoy en día. En realidad, el código de conducta caballeresca que pensamos que se relaciona cómo deben comportarse los caballeros y las reglas que deben de seguir, en realidad existió y surgió como respuesta directa al hecho de que tantos caballeros eran anárquicos e individuos salvajes. La Iglesia desarrolló el código caballeresco después del ataque a Constantinopla durante la Cuarta Cruzada. En esa batalla y en muchas anteriores, los caballeros arrasaron brutalmente a los civiles. Matarían, robarían y violarían con impunidad porque nadie podía detenerlos. Y esa es la única razón por la cual la Iglesia buscó crear reglas en un esfuerzo por restringir su comportamiento. Número 7. La armadura medieval era increíblemente pesada. Ha sido una creencia de larga data para algunos que un caballero con una armadura de placas completa sería extremadamente pesada y torpe. Hay una escena en la versión de Enrique V de Laurence Olivier en la que se usa una grúa para subir a un caballero con armadura completa a su caballo. Esto dio lugar a la creencia moderna de que los caballeros estaban tan atascados por el peso de su armadura que apenas podían moverse y tenían que ser subidos a sus caballos para manejarlos. En realidad, una armadura normalmente pesa entre 20 y 25 kilos. Un infante de marina moderno lleva entre 25 y 45 kilos de equipo al combate. Incluso un bombero moderno lleva entre 15 y 20 kilos de equipo cuando está en el trabajo. Número 6. El combate caballeresco era altamente calificado. Parece que un caballero debería haber sido un luchador altamente calificado y en muchos casos eso era cierto, pero no en todos. E incluso si un caballero había pasado años afinando su preparación para el combate, en el calor del momento no era necesariamente práctico que te enfrentaras cara a cara con una técnica de combate perfecta contra tu enemigo. En muchos casos, el combate entre caballeros se trataba menos de la delicadeza en la batalla y más de quién podía golpear al otro en la cabeza con más fuerza. Dado que ambas personas podrían haber estado fuertemente armadas, su habilidad con la espada no siempre era de suma importancia. De hecho, se citó al historiador militar Robin Neylands diciendo que la guerra entre caballeros no implica una gran habilidad, siendo simplemente una cuestión de aporrear al oponente contra el suelo. Número 5. Los caballeros siempre morían en batalla cuando perdían. La guerra es generalmente un asunto brutal, y no se ve mucha piedad en un campo de batalla. Es el propósito de la guerra en primer lugar. Sin embargo, tampoco es inaudito que haya momentos en los que matar no sea el principio y el final de la guerra. Cuando los caballeros se encontraban en el campo de batalla en la guerra, no siempre era una situación de matar o morir, simplemente por razones financieras. Un caballero que sobrevivió a una batalla vale más que uno que no. No solo podría saquear el equipo de un caballero que derrotaste en la batalla,
sino que también podría rescatarlo para cualquier señor al que hayan servido. En la batalla de Brémule, en el año 1119, 3 caballeros perdieron la vida y otros 140 fueron hechos prisioneros. Esto sin duda sería en parte porque los caballeros que se consideraban cristianos no querían derramar la sangre de otros caballeros, pero el hecho de que valieran tanto dinero definitivamente también era una consideración. Número 4. Todas las batallas comenzaban con cargas. La carga es un elemento básico de la batalla que la mayoría de nosotros hemos visto una y otra vez en películas. 2 fuerzas enemigas en lados opuestos del campo de batalla y, luego, en el momento justo, ambos lados se juntan como locos absolutos, con las armas desvainadas, encontrándose en el medio en un choque de acero y sangre. Es una escena infernal en una película, pero no tiene absolutamente ningún sentido en la vida real. Eso no quiere decir que una carga sea una maniobra que nunca se haya hecho antes. Ciertamente se ha hecho, y las cargas de caballería tienen una larga historia en la guerra. Pero si lo que buscas es ganar batallas, un general inteligente no permitiría que sus soldados pisoteen al enemigo sin ningún tipo de orden. Parte de la razón por la que los ejércitos romanos tuvieron tanto éxito en la batalla es porque habían hecho un buen uso de la falange. Esa es una unidad ordenada de soldados que trabajan juntos en formación. Romper la formación es lo que terminó perdiendo batallas. Cuando los soldados permanecen en formación, están en una posición mucho mejor para defenderse del enemigo. El problema con las maniobras de batalla en formación es que no se ven particularmente emocionantes en películas. Número 3. No hubo verdaderas guerreras. Uno de los cuentos más populares de la historia y la mitología griega involucra a la tribu guerrera conocida como las Amazonas. Esto es gracias, en parte, a la Mujer Maravilla. Cuando se combina con otros cuerpos de la mitología griega como los de Hércules, es una creencia común que la idea de las Amazonas era puramente ficticia. De hecho, eso no es cierto en absoluto. La evidencia de los sitios de entierro encontrados en Rusia han demostrado que las mujeres escitas, a quienes Heródoto cree que eran descendientes de las Amazonas después de que los 2 pueblos se unieron, eran en gran medida mujeres guerreras. Las tumbas desenterradas muestran mujeres que fueron enterradas junto con sus armas. Sus esqueletos muestran que tenían las piernas arqueadas, lo que indica que pasaban mucho tiempo a caballo. Y también eran inusualmente altas para el periodo de tiempo en el que vivieron. Entonces, de hecho, realmente eran mujeres guerreras gigantes, al menos en comparación con algunos guerreros griegos. Número 2. Las espadas eran pesadas. Sin duda, habrás visto al menos una película en la que un personaje se mueve para recoger una espada que otro personaje acababa de sostener y se derrumba bajo el peso de la cosa. Es casi incuestionable, según los estándares modernos, que una espada tenía que ser un arma grande y brutal, que era increíblemente difícil de manejar, excepto en las manos de los caballeros más hábiles y poderosos de la antigüedad. La verdad del asunto es que las espadas no eran tan difíciles de manejar. Cuando lo piensas, ¿cómo podrían haber sido? Si una espada era difícil de mover, entonces no servía para la batalla. No importa cuán fuerte seas, el impulso creado al balancear una pieza de metal masiva y pesada habría hecho que sea casi imposible de usar en la batalla. La espada promedio utilizada por las personas en la época medieval habría estado entre 1,5 y 2,5 kilogramos. Una espada de guerra de mano y media probablemente pesaría alrededor de 3 kilogramos. Incluso las espadas de 2 manos más grandes, utilizadas por los luchadores más poderosos, rara vez pesaban más de 3 kilogramos y medio. Número 1. Los surcos de sangre de las espadas debían desangrar a un enemigo. Hay una línea en el centro de muchas espadas que quizás hayas notado si te tomaste el tiempo de mirar una. Esta ranura poco profunda se extiende casi desde la empuñadura hasta la punta de una hoja. Los verás en bayonetas,
algunas hojas japonesas e incluso en algunos cuchillos de combate. El nombre propio de este surco es fuller, pero también se le conoce como surcos de sangre o canales de sangre. El nombre del surco de sangre ha dado lugar a la creencia de que el punto de un fuller era permitir que la sangre se filtrara de la herida después de apuñalar a un enemigo, causando que muriera más rápidamente. Si no hubiera un surco de sangre en la hoja, en teoría, la hoja misma podría tapar la herida y la víctima no sangraría mucho. El surco aseguraba que se derramaría sangre y tu víctima moriría pronto. Si no de la herida misma, entonces de la pérdida de sangre. La verdad del asunto es que un surco de sangre no tiene nada que ver con la sangre. En cambio, el fuller se incluye en el diseño de la hoja cuando un herrero lo fabrica como una forma de reducir el peso total del arma. Una hoja con un fuller diseñado adecuadamente puede ser hasta un 35% más liviana que una hoja idéntica que no tenga un fuller. No hay sacrificio en la integridad de la hoja en sí o su capacidad para funcionar. Estos fueron 8 mitos sobre los caballeros de la Edad Media. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Y si recuerdas alguno que no se haya mencionado en la lista, déjamelo saber en los comentarios. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.